Muy buenos días, le damos la bienvenida en esta hora a Infuizón. El día de hoy estaremos tratando dos temas muy importantes y profundos como son el suicidio y la eutanasia. Por eso tendremos también invitados especiales que van a tratar a profundidad cada uno de estos temas. Por eso le invito para que no se mueva y en pocos minutos regresamos. Bueno, y a esta hora tenemos al director general de la OMS, Samuel Margulis, el cual nos va a explicar el concepto del suicidio y también las estadísticas que se mueven mundialmente con base en este. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es quitarse la vida. Es la muerte que ocurre cuando alguien quiere terminar con su vida. ¿Qué es un intento de suicidio? Es cuando alguien se daña a sí mismo para tratar de terminar con su vida, pero que no muere. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo referente a este tema? Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Por cada suicida o suicidio hay muchas más tentativas cada año. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades entre 15 y 19 años. El 79% de todos los suicidios se produce en países con ingresos bajos e ingresos medianos. ¿Cuáles son los métodos que están utilizando las personas para suicidarse? En primer lugar está la ingestión de plaguicidas, en segundo lugar el ahorcamiento y en tercer lugar el uso de armas de fuego. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública. El primer informe mundial de la OMS sobre el suicidio, denominado Prevención del Suicidio, el imperativo global, que fue publicado en el año 2014, procura aumentar la sensibilización respecto a la importancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública y otorgar a la prevención del suicidio alta prioridad en la agenda mundial de la salud pública. También procura alentar y apoyar a los países para que desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública. Además, nosotros podemos ver que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible Mundial hay un indicador en la meta 3.4. Es un indicador en el que pretende bajar los suicidios al año 2030. Tenemos también como invitado en esta mañana al médico Cristian Ruiz, el cual nos va a hablar acerca de las principales causas del suicidio. Cristian, buenos días. Bueno, continuando con nuestro tema acerca del suicidio, que sabemos que es del acto voluntario en el cual la persona decide quitarse la vida, voy a hablar un poco sobre las causas que a mí como médico me ha tocado ver en algunos pacientes. Y una de ellas es que muchos de los pacientes no están preparados cuando ellos se dan cuenta que tienen una enfermedad crónica. Al diagnosticarles esta enfermedad y transmitirles la noticia, su estado no está suficientemente equilibrado, su estado anímico, para soportar esta noticia y acuden a esta fatal decisión. Sucede que no hay una estabilidad para poder articular estos dolores tan fuertes y esto lo lleva a cometer esto tan complicado. Otra de las causas que he observado es que muchas veces el paciente tiene una enfermedad pero no se le ha diagnosticado. Entonces él viene al consultorio, tiene muchas dolencias, pero todavía no se le han hecho los exámenes respectivos. Él está sufriendo mucho, no tenemos la causa médica y tal caso lo lleva a una desesperación y comete este acto muy malo, ¿verdad? Que no debe ser hecho por nadie.
Por eso es que es importante el apoyo de la familia. Cuando hay un paciente que está atravesando situaciones difíciles, debe estar la familia apoyándole incondicionalmente. ¿Qué sucede? Si una persona se quita la vida y está fuera de nuestro centro asistencial, es el médico forense el que va a determinar cómo fue y de qué forma esta persona decidió quitarse su vida. Si es dentro del centro asistencial y todavía se logra rescatar con vida, se le aplica todo el medicamento necesario para que ella pueda sobreponerse a lo que está atravesando, y se le pone una persona que puede estar cuidándole y brindándole seguridad. Hay muchos factores que pueden influir en esto, y algunos pacientes vienen con problemas ya a causa del alcoholismo, de las drogas, muchas cosas que suceden en su entorno. Su lenguaje ya es un lenguaje de suicida, y todo eso abona para que mucha gente tome esta fatal decisión. Creo que el apoyo de la familia es muy importante cuando se someten a un proceso médico, el cuidado, la disposición del paciente a superar el asunto y a tomar las cosas de una manera serena, porque pues es importante que enfrentemos con toda realidad alguna situación que sea muy adversa, pero estas son las cosas que yo como médico he visto que son algunas causas por las cuales las personas deciden suicidarse. Está con nosotros también en esta mañana el maestro en teología Luis Gómez, el cual nos va a hablar o nos va a presentar ejemplos del suicidio registrados en la Biblia y también los que se manejan en la actualidad. Dios les bendiga, compañeros, en esta mañana. Es un privilegio referirme a ustedes. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de suicidios en la Biblia, y creo que debemos de tener en claro qué significa la palabra suicidio. Se estima, según el diccionario, que la palabra suicidio viene del latín suicidium, que quiere decir quitar la vida. Entonces pudiéramos mencionar algunos ejemplos en la Biblia de personajes que se quitaron la vida. El primero de ellos sería Sansón, de acuerdo a Jueces capítulo 16, versículo 30 al 31. La Biblia dice que Sansón derribó el templo de los filisteos, en donde también él quedó bajo los escombros de aquel templo. Pero tenemos un ejemplo más, y es el rey Saúl. La Biblia dice en 1 Crónicas 10:4 que después de haber perdido la batalla en contra de los filisteos, pidió él a su escudero que lo atravesara con su espada. El escudero se negó, pero Saúl se inclinó sobre la espada y de esa manera murió. También tenemos otro ejemplo, y es el ejemplo de Ahitofel. La Biblia dice que era un gran consejero, pero que también se quitó la vida, según 2 Samuel capítulo 17, versículo 23. Ahitofel fue un consejero de David, pero también fue consejero de Absalón, el hijo de David. Pero cuando Absalón rechazó uno de los consejos de Ahitofel, dice la Biblia que Ahitofel se fue para su casa, la ordenó y luego se ahorcó. Pero aparece un cuarto ejemplo, que es el ejemplo del rey Zimri. El rey Zimri, de acuerdo al 1 de Reyes 16:18, dice que el pueblo se levantó para dar un golpe de estado. Y ante esa situación el rey prendió fuego al palacio, y ahí también él murió quemado. Y algo más que quisiera, o un ejemplo más que quisiera agregar, es el ejemplo de Judas Iscariote, que es el ejemplo más conocido por todos. Que Judas, después de haber vendido al Señor Jesucristo, haberlo entregado, la Biblia dice que se ahorcó. Había un común denominador en estos, y era que todos estaban en una situación deprimente. Bendiciones para todos. La pastora Melissa Tuner bíblicamente responde a la pregunta si los suicidas van al cielo. ¿Qué piensa usted? Interesante esa pregunta que haces, ¿verdad? Porque nos está marcando el hecho que hay un cielo. Qué cosa más hermosa. Hay un cielo. Pero la palabra nos dice, hermoso, precioso, que nuestras vidas pertenecen a ese Hacedor hermoso que hizo el cielo y que hizo la tierra. En 1 Corintios 6, 19, 20 podemos verlo claramente. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en nosotros, por el cual tenéis a Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Efesios también nos marca claramente porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es aquí entonces que podemos decir un no a aquella pregunta. No, los suicidas no van al cielo. ¿Por qué? Porque suicidarse es matarse a uno mismo. No debemos ponerle fin a nuestras vidas por unos propósitos que no pueden ir adelante en nuestro Dios. Deuteronomio 30:19 nos marca clarito: y la cielo y la tierra llamó testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hebreos 6:4-6 también enseña, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuestro para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Tristemente, personas que han conocido a Dios caen, repiten una cosa terrible que a Dios no le gusta, al punto que pueden hacer hasta suicida. Entonces, eso puede llevarle a un imposible que puedan ver esa luz admirable que es el cielo. Pero puedo decirte que sí también. Sí, por el hecho de que la palabra me enseña en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada para la gracia y la verdad, y vinieron por medio de Jesucristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí podemos ver clarito que una persona que está muriendo, amado mío, quizás tiene esa oportunidad después de haberse visto en ese lugar, hoy decirle: Señor, perdóname, Señor, no debía hacer esto. Y Dios en su gracia, en su misericordia, tenga piedad de esa vida y pueda entonces, allá en ese lugar hermoso, estar con el Dios de gloria. En conclusión, amado, podemos decir entonces que nosotros no somos quien para emitir un juicio en esa prerrogativa que Dios ha dado. Él es el que puede saber quiénes o no van al cielo. A nosotros en verdad podemos juzgar que el suicidio es una mala forma de afrontar los problemas, pero debemos dejar en manos de Dios el juicio eterno. Dios me lo bendiga, amado mío. Tenemos a la abogada con nosotros, Reina Esther, la cual va a explicar el concepto de la eutanasia y también explica la legislación en Latinoamérica referente a este tema, ya que en muchos países es avalada, pero en otros no. Hablemos en cuanto a leyes. En esta oportunidad es un gusto saludarles. Hoy hablaremos de un tema muy importante, lo cual es la eutanasia. La eutanasia es un acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona. Una persona que tenga una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. Entonces, cuando esta persona quiere morir porque ya no aguanta el sufrimiento, entonces lo que hacen es provocarle la muerte, lo cual, según las leyes jurídicas, la ley penal de cada país no lo permite. Hasta el día de hoy solamente hay 7 países a nivel mundial que tienen aprobada esta ley por el momento, pero la eutanasia ha llegado a ser uno de los problemas, de los temas que se ha discutido por mucho tiempo a nivel mundial. Incluso se han unido muchas áreas, lo cual es el área religiosa, el área ética, lo cual es el área científica, y también en lo legal, que son sobre las leyes de cada país. Entonces, cada país maneja sus leyes, maneja sus términos, y se ha llegado a entrelazar estas áreas, estas organizaciones, para poder discutir sobre este tema. Pero luego de mucho hablar entre estas organizaciones, solamente en estos países es que se ha podido aprobar esta ley. Los demás países hasta la actualidad todavía no tienen aprobada esa ley, porque muchos piden esta ley, pero no se puede permitir, porque la ley de cada país es el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Entonces, para los países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo,
Canadá, Colombia, estos países ya tienen aprobado lo que es la eutanasia. Entonces, en esta oportunidad yo los invito a que lean las leyes jurídicas, el Código Penal de su país, para investigar qué dicen las leyes sobre la eutanasia de cada país, lo cual ha sido un problema hasta el día de hoy, el cual se quiere solucionar y que no se ha podido solucionar. Y es un problema no solo de un país, sino de todos los países. Tenemos al médico especialista Gerson Chamorro, el cual nos va a explicar si la eutanasia es un suicidio asistido. Les saluda Gerson Chamorro y hoy me toca explicar si la eutanasia es un suicidio asistido. Primero quiero explicar la definición de la eutanasia, que se deriva de los vocablos griegos, que es eu, bueno, y thanatos, que significa muerte, por lo que literalmente significa buena muerte o una muerte digna. Y la palabra suicidio se deriva del latín sui, que significa sí mismo, y cadere, que es matar. Literalmente significa matarse por sí mismo. La eutanasia, si es un suicidio asistido, médicamente se podría decir que es la ayuda que un médico le brinda a un paciente en respuesta a su solicitud, proporcionándole así los medios para poderse suicidar, y el paciente es quien realiza la acción que causa la muerte. La eutanasia es un equipo médico que administra los fármacos a la persona que desea morir porque sufre una enfermedad sin retorno. Si hay esperanza, es un suicidio. Médicamente es una ayuda hacia el paciente. Hoy contamos también con la opinión de la psicóloga Daisy Ramos, la cual nos explica cómo podemos prevenir el suicidio, cómo podemos cubrir a nuestra familia de este flagelo y cómo podemos también aportar a la sociedad. ¿Cómo prevenir el suicidio? Y para adentrarnos a este tema es importante que toquemos dos mitos que en nuestra sociedad han hecho mucho daño. Oír decir que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Eso es falso, porque la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia, verbal o conductual. Desde luego que hay algunos suicidios que se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. El siguiente mito es: quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Esto es falso también, porque quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión y pueden considerar que carecen de otra opción. Así que para esto es muy importante que tomemos en cuenta algunos puntos para ayudar a una persona que se encuentra en una situación como esta. Y lo primero que debemos tomar en cuenta es cultivar una relación sana con la persona que tiene tendencia suicida, hacerle saber que no está solo, desarrollarle su autovalía o aceptación de sí mismo, fomentarle la comunicación para que no reprima sus emociones. Lo necesario es permitirle que abra su corazón y todo su ser a exponer lo que siente, lo que piensa, darle a conocer su gran valor e importancia, practicar técnicas para sobrellevar las dificultades, ayudarle a modificar su pensamiento, que aunque el mundo sea difícil para él o para ella, no todo se ha perdido. Aún en la mañana puede salir el sol. Ayudarle a esclarecer sus pensamientos, enfocando los recursos a su disposición para que resuelva sus problemas. Tener acercamiento tranquilo, abierto, afectuoso, adecuado y sin juicios
para facilitar su comunicación, esa libertad de comunicarse y expresar. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es el escuchar con calidez, tratar con respeto e identificarse con las emociones de esta persona y preocuparse por la discreción o silencio que demuestra. No tomarlo en poco. Tener compromiso, sensibilidad y comprensión con esta persona. Y creo que para concluir, lo más importante de todo es llevarlo a tener un encuentro con Cristo e indicarle el gran valor que tiene en Dios, que esto no se lo dará ningún psicólogo común. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este programa haya sido de ayuda para sus conocimientos y de esa misma forma poder estar capacitados para responder las preguntas con base a estos temas. Recuerde, el suicidio y la eutanasia. ¡Feliz día!